Iglesia Cristiana de Colombia. Voy a hacer algo diferente en esta noche en un momento. Tengo un video para ustedes, pero quiero darles algunos de esos proverbios primeramente. Allí, después vamos a darles un buen ejemplo. Allí, en Proverbios 18, verso 21, la Biblia dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que él ama comerá de sus frutos. Allí, tú sabes, este verso en contexto está hablando de matrimonio. Allí, específicamente de comunicación en la casa, familia, matrimonio. Allí, la muerte del matrimonio, la vida del matrimonio está en el poder de la lengua. En la buena comunicación, allí la buena entendimiento, y necesitamos aprender cómo comunicar en familia, en matrimonio, en iglesia, en trabajo, con los vecinos, en todas las áreas, porque hombres mayormente no son muy buenos en comunicar. Las mujeres son mejor. Allí, en esta área, a los hombres les gusta hablar de cosas prácticas, cosas útiles. Las mujeres les gusta hablar por hablar. Ellos les gusta hablar sentimientos. Ellos les gusta hablar del corazón y las emociones y las cosas íntimas de la vida y los deseos y la visión y el sueño y todo esto les interesa, esas cosas. Y para tener buena comunicación necesitamos entender que el otro quiere y darles que quieren. Porque un buen cristiano quiere suplir las necesidades del otro, allí hablando de matrimonio. Mujeres piensan para hablar. A veces hombres no piensan tanto. Hombres solo hablan. Es como los tres chiflados. Allí una de nuestras frases favoritas de la casa. Ahí si lo tienen allí, de los... ¿Sí tienen o no? Ahí no, de los tres chiflados. Él dice, estoy pensando, pero nada está sucediendo. Ese es el hombre a veces, pensamos, pero nada pasa, ¿no? Allí, ahora, algunos proverbios de esta comunicación. Es una lista larga, pero no necesita hacer muchos comentarios, pero hablan por sí mismo, ¿no? Ahí, el que responde, Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Allí, el que responde antes de oír, comete insensatez y deshonra. Entonces, en la comunicación, necesitamos oír primero, allí, oír la otra persona y oír su corazón, oír que están tratando de comunicar, allí, antes que respondemos. ¿No es cierto cuántos problemas hemos hecho porque hemos respondido antes de oír? Oír bien, allí ha sido una deshonra. Por muchos de nosotros, allí todos hemos hecho esto, allí en la vida, allí porque es una honra para escuchar y no ser tan rápido para hablar y para escuchar a la otra persona. Allí, ¿qué dice Proverbios 20:20? Al que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se le apagará en medio de las tinieblas. Allí, entonces, cuidado. La Biblia dice para honrar sus papás. Allí, en todo sentido, de papá, papá natural, espiritual, papá celestial. Allí, todo sentido. Ahí hay tres tipos de papá, ¿no? En la Biblia. Allí, necesitamos honrar, bendecir, padre y madre. Allí, y no queremos que nuestra lámpara se apagará en medio de las tinieblas, ¿no? Allí tendremos problemas. Allí, ¿qué dice Santiago 1:19? Sepan mis amados hermanos
todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo o no obra la justicia de Dios. Allí, entonces, seamos prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Allí, yo creo van en orden, ¿no? Si somos pronto para oír y lentos para hablar, no seremos tan prestos para la ira. A veces la ira sucede porque somos rápidos para hablar y no oímos a otra persona. Y eso causa problemas a otras personas, puede ser también. Allí, aún en una relación cercana, es más fácil hablar palabras cortantes y palabras fuertes, porque hay más confianza, ¿no? Allí, cuando es verdad, necesitamos tener cuidado, en el matrimonio. Allí, porque el matrimonio tiene, a veces no hay mucho honor, ya no más en un matrimonio, y pueden hablar cosas que nunca hablarían con otra persona. Pero dentro de la confianza del matrimonio ahora y la honra ha sido bajado, allí dicen cosas muy fuertes, ¿no? Allí eso no debe ser. Allí podemos hablar palabras que tienen doble sentido a veces. Allí mucho de la comunicación, ¿no? La comunicación es transmitido, un mensaje, mejor dicho, en tres maneras: por contenido, tono y lenguaje corporal. Allí, aún un mensaje es transmitido 7% por contenido, que tú dices, 55% por su lenguaje corporal y 38% es el tono, tono que tú lo dices, la persona lo dice. Allí, cuando se conoce, tú puedes preguntar a alguien, ¿cómo vas? Ellos dicen, bien. En este bien puede decir muchas cosas, como lo dicen, ¿no? Bien, bien, muy bien. Y hace mucha diferencia el tono de voz, ¿no? Allí cambia totalmente el sentido de que están diciendo. Allí, entonces necesitamos tener el mensaje, entender personas por sus cuerpos y su cara y su expresión. Allí es la comunicación. No es porque es difícil, allí solo tal vez me meto un poquito en mi nariz, es difícil estas amistades y noviazgos hoy en día por internet, allí y por mensajes y Facebook y muy poco comunicación cara a cara. Porque tú no puedes comunicar muy bien cara a cara sin estar cara a cara con alguien. Y es difícil. Allí solo por esas cosas y tal vez otra persona, otra ciudad o en otro país, otra parte, allí haciendo ese noviazgo y vamos a casarnos y todo eso. Y tal vez si tienes guiado por el Espíritu Santo, pero ten mucho cuidado porque no has comunicado bien con la persona si no estás sentado y hablando. Gracias por su entusiasmo. Pero bueno, entonces, ¿qué dice Proverbios 10, verso 19? Solo es tener cuidado, ¿no? Yo no dice no hacerlo, pero sea seguro que tienen todo tipo de comunicación. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces, buena proverbio, una buena cosa que hacer, no hablas tanto. Eso simplemente debes hablar, ¿no? Y no debes hablar, si no comunicamos, pero no tanto. Así, pero ¿cuántos conocen? Todos testifiquen aquí. Muchas veces en las muchas palabras hay pecado. Hay críticas, hay inconformidades, hay mis opiniones, mis cosas, mis murmuraciones y mis dobles sentidos y mis bromas y de doble sentido y hay mucha cosa ahí. Así es mejor no hablar tanto. Si solo quieres como proverbio, probabilidad, vivir mejor, no hables tanto. Algunos aquí deben hablar más. Pero algunos tienen el problema que hablan demasiado.
Yo no sé quiénes son y no quiero conocer tampoco. Aprendemos cómo guardar la lengua. Que esos dientes sean algunos barrotes blancos de una cárcel, ¿no? Y no dejamos que la lengua sale a veces. Allí, ¿qué dice Proverbios 17:28? Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio. El que cierra sus labios por inteligente. ¿Quieres que personas piensen que eres inteligente? No hablas tanto. Porque si hablas, te dan cuenta, no es tan inteligente. Allí no les gustó este proverbio. ¿No? Eso de Salomón lo dijo, yo no. Cierra la boca, ¿no? En boca cerrada no entran las moscas. Amén. Cuando no quieren moscas adentro, ¿no? Este es otro proverbio, no bíblico, pero funciona. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Cuántos quieren guardar tu vida de algunas angustias? Guarda la lengua. Y hablando menos, le hace dormir mejor. Generalmente hablando. Okay, en cosas, Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su vida. El que mucho abre sus labios, le vendrá ruina. Eso es, no debo decir mucho más. ¿Sí? Proverbios 15:28. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Habla rápido, habla mucho, y no piensa, y interrumpa, y ahí habla, y domina la conversación. Eso no es muy sabio. Es mejor medita sus respuestas. Piensa bien, habla con sal, con sabiduría. Y cuando hablas, tienes algo que decir. Algo inteligente, alguien interesante, algo bueno, ¿no? Y las cosas. Y pones un filtro, ¿no? Que dice Proverbios 12:23. El hombre sagaz, sabio, encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama la insensatez. Allí el hombre sagaz, no dice todo lo que sabe, que conoce. Y medida sus palabras. Allí en cosas, en eso es sagaz para hacer. Allí Proverbios 15, verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Lengua apacible, la lengua amable es árbol de vida. Allí necesitamos lenguas apacibles, que hablen cosas de amor, amable, de edificación. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, por la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Allí, esto es buena palabra ahí, ¿no? Allí, la palabra puede quebrantar el espíritu de alguien. Puede dañar a alguien, puede desanimar a alguien por la palabra. Aun cuando eres más joven, eres más afectado por palabras. Cuando creces más maduro en el Señor hablando, no le afecta tanto. Allí tú aprendes cómo confiar en el Señor y no dejen esas cosas que le molestan. Pero necesitamos tener cuidado. Proverbios 12:18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Entonces hablamos medicina, no estocadas de espada, damos con la lengua allí y doliendo y hiriendo y lastimando y despreciando y etcétera, menospreciando. Allí algo que Mark Twain dijo, un autor famoso, que es bueno, la diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Bien dicho. Allí necesitamos entender y aprender a hablar la palabra correcta.
en el tiempo correcto. Allí, en eso es un arte, ¿no? Es una práctica y toma tiempo allí, pero es importante que hacemos. Y Proverbios 10, verso 21, aquí también. Proverbios 10, 21, seguimos. Los labios del justo apacienten a muchos. ¿Tus labios alimentan a otras personas? Es buena pregunta. Allí, ¿cómo vamos a apacentar la grey de Dios? Por predicar, para hablar la palabra. Necesitamos apacentar personas. Y mira tu lengua como una comida para otras personas. Que tú hablas la comida, el pan de Dios, la palabra de Dios, de edificación por otros. No solo hablando del clima, de la comida y del trancón y de la vida. Eso está bien, pero que apacienta personas con tu lengua. Gracias. Allí pero los insensatos mueren por falta de entendimiento, porque no apacientan, no hablan la palabra. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué este verso está conectado? Porque es un principio bíblico. Si tú bendices otros, vas a apacentar otros con tus palabras, allí sembrando palabra de Dios y bendición espiritual a otros, Dios le bendice naturalmente. Exactamente lo que dice. Allí la bendición del Señor viene cuando tú estás apacentando a muchos. Allí dice la Biblia, primeramente sembramos para cosechar. Sembramos bendición, apacentando, y recibimos bendición de regreso del Señor, que enriquece y no añade tristeza. Esto es chévere. Es bueno tomarlos en contexto, ¿no? Aquí seguimos Proverbios 12, 25. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Aleluya. Allí, y entonces, buenas palabras. ¿Qué más? Proverbios 16, 24. Estoy escogiendo aquí. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos agradables, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Ahí dichos agradables, así dulces al alma, a la mente y saludables al cuerpo y producen sanidad. Ahí el corazón alegre es una buena medicina. Allí el corazón alegre, ahí puede venir de dichos agradables de la palabra de Dios. Ahora vamos a otro lado, Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero le agradan los que actúan con verdad. Allí ¿qué es agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios, Padre? Entonces, actúen con verdad, actuamos con la verdad. Labios mentirosos son una abominación al Señor. Y no puedo decir más, ¿no? No queremos hacer esto. Jesús es la verdad. Y necesitamos hablar la verdad, ¿no? La verdad con amor, pero la verdad. Ahí, Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Allí la verdad es esto, la proverbio es esto, la idea. Una mentira tal vez puede aprovecharle en el corto plazo, pero en el largo plazo va a producir daño en tu vida. ¿Cuántos testifican esto? Es mejor hablar la verdad. Y si hablas la verdad, puedes dormir bien en la noche y no necesitas recordar que has dicho. ¿Entienden? Si hablas la verdad, ya no hay de pensar más. Y si empiezas para engañar, decir cosas, debes recordar y no para embarrar, decir otra cosa. Y ¡qué enredo! Así, y tarde o temprano será descubierto también todo el engaño y la mentira y la falsedad. Y aprendemos cómo hablar la verdad. Aún a veces parece
hablando la verdad, le daña. Pero eso no es cierto. Tal vez, perdón, en el corto plazo tal vez sí, pero en el largo plazo serás bendecido. Esa es una señal de madurez, ¿no? Para mirar a largo plazo de las cosas, no solo a corto plazo. Y bueno, entonces, Proverbios 12:13, misma idea aquí. En la transgresión de los labios hay una trampa fatal, pero el justo saldrá bien de la tribulación. No debemos caer en la trampa fatal allí. Allí Proverbios 16, verso 20. El que está atento a la palabra hallará el bien. El que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio del corazón será llamado entendido y la dulzura de labios aumenta el saber. Allí si hablas palabras amables y de amor, vas a decir cosas por el Espíritu Santo. Vas a aprender de tu propia boca. El Espíritu Santo va a darles las palabras que decir a veces. Allí, en un sentido es profecía, allí, pero no tan religioso o así ha dicho Jehová, solo hablando y dices cosas como no huevas por ti, que y tú piensas quién dijo esto, y es chévere, es sabio, y tú aprendes de tu propia boca. Eso es cuando aprendemos a hablar palabras dulces. Allí, cuando estás hablando, da a la persona su atención completa. Pide y escucha para entender y comprender a la persona. Y dices palabras como con mucho gusto. No dices no hay problema. Que no es un problema. Eso está diciendo que pues no me gusta mucho, pero lo hago, no es un problema. No dices con mucho gusto. Mucho más chévere decir con mucho gusto. Que sé que no, bueno, lo hago, y no hay problema, pero que tal vez poquito, pero no es mucho problema, es como estás diciendo, ¿no? Entonces, con mucho gusto, si vas a hacerlo, hágalo bien. Y les pueden decir, ¿qué piensas que es la mejor manera de hacer esto? ¿Tú que hacemos esto? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué harías tú? ¿Qué piensas? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué es su opinión? Esa es buena comunicación, ¿no? Allí o dices, por favor, me corriges si estoy equivocado. Dices, por favor. Dices, gracias. Perdóname. Y no dices cosas así en la comunicación. No dices, tú nunca haces esto. Tú siempre haces esto. Allí, ¿cuántos conocen? Esas son palabras de pelea. Nunca, siempre, son palabras de juicio. Porque estás diciendo, tú estás hablando del carácter de la persona. No estás hablando que han dicho, estás hablando del carácter. Y nadie le gusta que alguien ataque su carácter. Normalmente personas no tienen problemas si tú dijiste algo incorrecto o algo y estás corregido. Vamos a aguantar esto, ¿no? Allí, pero cuando dicen como siempre y nunca, no, tú no estás atacando que yo dije, tú estás atacando quién soy. En esa es otra pelea, otra parte, en eso no es tan fácil. Seamos cortés, ¿no? En la comunicación. Allí la cortesía, allí es muy importante. Allí, y vamos a ir a Proverbios 14:25. El testigo veraz libra la vida, pero el engañoso respira mentiras. Ahora, tengo un proverbio por los solteros. Aquí, besados serán los labios del que responde palabras correctas. Solteras, solteros, allí quieren sus labios besados. Aprende cómo hablar bien. Es extra, ¿no? Es Proverbios 11:13. Pero solo los labios besados, no más. Proverbios 11:13. El que anda con chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel cubre el asunto.
Eso es, evitamos chismes. Sin leña, Proverbios 26, seguimos aquí. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Amén. Entonces, no hablamos chismes y calumnias y respiramos esas cosas. Hablamos la palabra de Dios. Allí escuchamos bien. Termino con un proverbio, después tengo un video. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. La suave respuesta quita la ira. ¿Cuántos conocen este proverbio? Es muy famoso, ¿no? Y es bueno hacer, ¿no? Allí cuando eres tentado levantar la voz y duro, mejor la suave respuesta y puedes calmar la tempestad. Allí la tormenta. Allí, pero hablando de esta palabra, allí había un video que voy a mostrar. Había un señor que, yo mostré esto en mi casa el otro día. Aparte, eso no es lo mismo, aparte vamos a hablar de ese señor Shackleton. Aquí, es interesante esa historia. ¿Qué fue eso? Y déjame introducirlo. En la larga. Shackleton era explorador del Polo Sur. Allí, vamos a ver qué pasó aquí. Pero es una historia aquí de liderazgo y de comunicación. Y la buena comunicación. Allí, no sé quién conoce la historia, pero ellos eran como 21 meses allí afuera. Allí, sin esperanza de vida, y fueron salvos todos. Y Shackleton era buen líder y hizo cosas, van a ver en un segundo. Allí, eso es como 15 minutos. Allí, pero que una cosa él hizo, la cosa más importante, con 20, no recuerdo cuántos, exactamente 24 personas más o menos, marineros con él en su barco y todo, y que fue la regla que nadie pudo levantar la voz a la otra persona, que nadie pudo criticar otro, nadie pudo juzgar otro, y tenía que hablar en un tono de voz amable a las otras personas. Si ellos estaban ahí juntos por 20 meses, allí en condiciones horribles y todo, pero la clave mantener el equipo, mantener la unidad, allí fue buena comunicación. Y que también que todos participen, todos ayuden, todos unos líderes estaban sirviendo, ayudando también allí con Shackleton en su equipo. Allí y van a ver la historia que pasó. Y después a veces hago algunos comentarios allí, pero vemos la video. Es buena historia de comunicación y de liderazgo. En la larga noche del invierno antártico, el flash de un fotógrafo ilumina una misteriosa aparición. El año es 1915 y un navío inglés, el Endurance, Toca está bajar la atrapado luz un poquito, en un ¿sabes? vasto mar de hielo. Las singulares imágenes fotográficas dejan constancia para siempre de un extraordinario drama de la vida real. 28 hombres varados en los límites de la Tierra, despojados de la esperanza de ser rescatados. La historia de estos hombres y su líder, Sir Ernest Shackleton, es una saga de perseverancia y heroísmo que se ha convertido en una de las aventuras más grandes de todos los tiempos. Para algunos, como Ernest Shackleton, este reino congelado en el extremo del mundo se convirtió en una obsesión. En su diario, Shackleton escribió: «Sentía una extraña atracción por el misterioso sur. Juré que algún día viajaría a la región de la nieve y el hielo, y continuaría, hasta llegar a uno de los polos de la Tierra, el fin del eje sobre el cual gira esta enorme esfera». Se propuso hacer realidad otro sueño: ser el primer explorador en cruzar a pie el continente de la Antártida.
el Endurance ancló para cargar sus últimas provisiones, su tripulación ansiosa por hacer historia. Nacido en Irlanda y ya para esa época un héroe nacional británico, Ernest Shackleton era un hombre de ambición impresionante y optimismo ilimitado. Consideraba su expedición la última gran travesía polar en la gloriosa era de la exploración. Shackleton reunió a casi toda su tripulación en Inglaterra, incluyendo a su leal amigo Frank Wild y al capitán del barco, Frank Worsley. Se dice que puso un cartel de reclutamiento muy inusual. Se buscan hombres para un viaje peligroso, bajos salarios, frío extremo, regreso seguro, en duda. Se ofrecieron 5,000 personas, pero en total se reunió un grupo de 27 científicos, oficiales y marineros. Pero los hombres no eran los únicos pasajeros a bordo del Endurance. Los acompañaban casi 70 perros canadienses, alterados por el mar y reclamando constante atención. Admiramos a nuestro tenaz barquito, que parece deleitarse al abrirse camino entre los bloques de hielo. Durante 6 semanas, el Endurance luchó contra el hielo, esquivando témpanos o partiéndolos en dos. Los hombres no estaban preocupados. Depositaban en Shackleton toda su confianza. Para ellos, era el jefe. Pero conforme se internaban en el mar de Weddell, el hielo se comprimía alrededor del barco. Para ahorrar combustible, Shackleton apagó los motores. Con la súbita disminución de la temperatura, se selló su destino. El Endurance quedó congelado en un mar de hielo. Shackleton superó una verdadera prueba de grandeza. No reveló ni el menor indicio de decepción. Nos dijo tranquilamente que debíamos esperar a que pasara el invierno. Para levantar la moral, Shackleton siempre los mantenía ocupados sin hacer distinciones. Bien abastecidos para su viaje antártico, tenían suficiente comida y abrigo. Le pidió al carpintero McNish que construyera habitaciones cómodas a las que llamaron el Ritz. En ellas pasaban las noches cantando y brindando por sus seres queridos, ahora tan lejos. Presos de la demencia invernal, los hombres se afeitaron la cabeza y posaron para Hurley. Los perros se convirtieron en sus compañeros y en una fuente de interminable diversión. Toleraban bien la nieve y dormían en cuevas de hielo y en iglús caninos. Shackleton fomentaba la camaradería. Le decía a sus hombres que la unión hacía la fuerza. Una unión que se pondría a prueba con una catástrofe. Conforme se acercaba la primavera y el hielo empezaba a moverse, este no liberó al Endurance, sino que empezó a aplastarlo. Lo que el hielo atrapa, se lo queda. Shackleton sabía que perdería el Endurance. Dio la orden de abandonar el barco. Rescataron lo más vital y dejaron atrás sus pertenencias más valiosas. Aprendimos a quererlo y fue horrible presenciar su tortura. El barco que había sido su hogar y esperanza durante 326 días
se había ido. Fue su momento más negro. Se vieron obligados a acampar en el hielo. Como siempre decía, lo pasado, pasado, y miraba hacia el futuro. Su sueño hecho pedazos, Shackleton se puso una nueva meta: salvar la vida de todos. Hicieron 2 agotadores intentos por arrastrar los botes salvavidas, pero el hielo resultó impasable. Llamaron a su nuevo hogar el Campamento Paciencia, porque lo único que podían hacer era esperar. Shackleton hacía todo lo posible para levantar la moral de sus hombres. Según cuenta una historia, cuando Greenstreet derramó una taza de leche, casi en lágrimas, los demás la rellenaron en silencio con la suya. Para hacer reír a sus hombres, Shackleton y Worsley bailaban. El oficial Thomas Ordy-List recuerda: era típico de Sir Ernest. Su constante alegría significa mucho para un grupo de exploradores decepcionados. Después de 5 largos meses en un témpano a la deriva, detectaron un curioso movimiento: la corriente del océano sobre el que flotaban. El hielo empezaba a romperse. Temblando en aguas congeladas, los hombres intentaban conciliar minutos de sueño. La tan esperada escapatoria se había convertido en una pesadilla de dolor y sufrimiento. Tenemos que llegar rápido a tierra, y he decidido desviarnos hacia la isla Elephant. Shackleton ahora corría por la vida de sus hombres. Al amanecer del 6º día, los hombres agotados finalmente vieron un glorioso paisaje. Habían pasado 7 aterradores días en alta mar, 170 días sobre un témpano de hielo a la deriva y 497 días desde la última vez de haber pisado tierra firme. Shackleton intentaría lo imposible: una travesía de 1.300 kilómetros en un bote salvavidas a través de los mares más agitados de la Tierra para volver a las estaciones balleneras de South Georgia, la única dirección permitida por los vientos y las corrientes. En el bote de 7 metros llamado James Caird, Shackleton y otros 5 hombres dejaron tierra, dejando a su amigo Frank Wild a cargo con una carta que decía: en caso de que no sobreviva el viaje en bote a South Georgia, harás todo lo que puedas para rescatar al grupo. Exprésale mi afecto a los míos y diles que hice lo que pude. El mar empezó a levantarse. El viento cada vez soplaba más fuerte. Diecisiete días después de dejar la isla Elephant, encontraron una pequeña caleta para resguardarse. Shackleton escribió: en 1 minuto 2 estábamos adentro, y en la oscuridad, el James Caird se detuvo y tocó la playa. Fue un momento glorioso. Pero su bote estaba demasiado dañado para continuar.
y la estación ballenera más cercana estaba en el otro extremo a través de hostiles glaciares y montañas. Shackleton no tenía alternativa excepto cruzar el interior desconocido a pie. Después de sujetar los pernos de madera del bote a las suelas de sus botas y sacudir su ropa desgastada, Shackleton, Worsley y el segundo oficial Tom Crean iniciaron una caminata sin descanso al otro extremo de South Georgia. Solo llevaban provisiones para 3 días, 2 brújulas, una soga y una suela de carpintero para cortar el hielo. No sabían qué peligros les esperaban. Pensaban que detrás de una cordillera al este estaban las estaciones balleneras de la bahía de Stromness. Si estaban en lo correcto, escucharían un silbato a las 7 de la mañana. Con una emoción intensa veían el cronómetro. A las 7 en punto, escucharon el sonido del silbato. Según se cuenta, un viejo ballenero noruego llevó a Shackleton y a sus hombres a la casa del gerente de la estación. Sus rostros grises por el humo de la grasa de ballena y su cabello cubierto de sal. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el gerente. El hombre dijo suavemente: mi nombre es Shackleton. El gerente volteó la cara y lloró. Para Shackleton, lo peor había quedado atrás, pero no podía pensar en otra cosa más que en los hombres que había dejado. Después de rescatar a los demás en South Georgia, Shackleton hizo 3 intentos por alcanzar a los hombres en la isla Elephant, pero el hielo bloqueó su camino durante 4 largos meses. Wild y sus hombres empezaban a perder la esperanza. Todo parecía indicar lo impensable. Shackleton se había perdido en el mar. El 30 de agosto de 1916, vieron un barco que se dirigía hacia ellos. Cuando un bote se acercó lo suficiente, gritaron al unísono: «¡Todo bien! ¡Todo bien!». Shackleton contó rápidamente las siluetas en la playa y le dijo a Worsley: «Ahí están todos. Están a salvo». No se había perdido una sola vida. La historia de Shackleton y sus hombres es una epopeya del espíritu humano, de 27 hombres impulsados por el deseo de vivir, de un heroico líder decidido a salvarlos a todos, a toda costa. Shackleton después escribiría: «Nos enriquecimos con recuerdos, sufrimos, pasamos hambre y triunfamos». Vimos a Dios en todo su esplendor. Escuchamos la voz de la naturaleza. Y llegamos hasta el alma del hombre. Bueno, esa es una buena lección de liderazgo y también de trabajando para rescatar las almas, ¿no? Yo creo que esa es la razón de nuestra iglesia también, ¿no? Que trabajamos juntos. Si hicieron todo esto para rescatar almas allí naturales, vidas naturales, cuanto más nosotros podemos hacerlo para rescatar personas del infierno, ¿no? Y de la condenación eterna. Entonces ese es el trabajo de equipo de nuestra iglesia y vamos rescatando, ayudando, llevando buenas noticias, ¿no?
a este mundo. Pudiera ser malas noticias, ¿no? Dios, pero gracias a Dios es buenas noticias, la salvación. Allí es por gracia. Necesitamos estar trabajando juntos, mantener la buena comunicación entre nosotros, mucha cortesía, mucho amor, palabras amables, mantenemos en unidad nosotros y vamos a pescar almas en 2018. ¿Ok? Esa es la idea de esta. También si quieres ver el video, hay uno más largo de casi 2 horas en YouTube de Shackleton, mucho más detalles que esto. Una cosa que dijeron también, Shackleton dice, cuando estaban caminando sobre esta montaña, los 3 en la noche, entienden, es como 20 menos 0 la temperatura. Allí, él dijo que había 3, pero todos sentimos que había 4 personas caminando y que el Señor estaba acompañándoles también, yo creo, en la cosa. Entonces, pero pueden verlo tú mismo. Pero bueno, entonces, bendiciones, comunicamos bien en matrimonio, en iglesia, en trabajo, en la vida, allí estarás bendecido. Bueno, bendiciones a todos. El domingo, ahí estamos hablando de pasión para Cristo, poco más este domingo.